Lenguaje y literatura, segundo año de bachillerato, el realismo mágico. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura en la que estudiaremos el realismo mágico. Por ello, te invito a que tomes tu cuaderno y un lápiz y hagas una lista de los elementos reales e imaginarios que observarás en las siguientes imágenes. Muy bien, hiciste un excelente trabajo. Como pudiste observar, en las imágenes se presentan elementos reales e imaginarios. Por ejemplo, la biblioteca que aparece como los muros que contienen el cauce de un río o los barcos que van dibujando un puente conforme van avanzando. Además, pudiste ver que estaba un niño que era observado por seres que al parecer flotaban, lo que nos diría que son espectros. Pues de esa forma como se han trabajado artísticamente esas imágenes, de esa misma forma lo hacen los escritores. ¿Cómo? Retoman elementos reales con los imaginarios, los mezclan y de esa mezcla nace una obra artística, la cual estudiaremos en esta sesión. Bajo la lupa del movimiento literario, el realismo mágico. Conoceremos sus principales características, algunos autores representativos, así como sus obras. Comencemos. Vamos a proyectar un video que te ayudará a ampliar tu conocimiento sobre este movimiento literario. Por ello te invito a que tomes tu cuaderno de lenguaje y literatura y tomes apuntes de aspectos relevantes, así como de ideas principales que se te brindarán. Veámoslo. El realismo mágico es una corriente literaria de mediados del siglo XX que se caracteriza por la narración de hechos fantásticos e irracionales en un contexto realista, donde se presenta lo extraño como algo cotidiano y algo que tanto el narrador como los personajes perciben de manera natural, pues no se asombran por ellos ni dan explicaciones. En el realismo mágico confluyen la influencia del psicoanálisis y del surrealismo europeo, que hacen hincapié en los sueños y el inconsciente, y la influencia de los mitos y leyendas de las culturas indígenas precolombinas. El término surge en Alemania en 1925 para describir un movimiento pictórico y años después, Arturo Uslar Pietri lo usa para referirse a una nueva tendencia literaria hispanoamericana que surge entre 1930 y 1940 en Europa, donde la realidad coexiste con la fantasía. Sin embargo, el auge de este movimiento ocurre entre 1960 y 1970 durante el boom latinoamericano. Entre los principales autores están Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Miguel Ángel Asturias, Arturo Uslar Pietri y Gabriel García Márquez, cuya icónica novela 100 años de soledad es considerada la más representativa de esta tendencia. Finalmente, el realismo mágico puede ser explicado brevemente con las palabras de Jorge Luis Borges. Esto no puede ser, pero es. Como pudiste ver en el video anterior, el término realismo mágico fue usado por primera vez en 1925 por el crítico literario Franz Roh. También el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri lo utiliza para designar un tipo de narrativa hispanoamericana. Eso quiere decir que el realismo mágico tiene relación con el realismo del siglo XIX. ¿Por qué? Porque el realismo mágico lo que trata es presentar la realidad de los pueblos hispanoamericanos, pero de una forma pintoresca. ¿Qué quiere decir? Va a ser una exageración de la realidad para presentar todos aquellos problemas sociales que embargan al pueblo hispanoamericano. Por ello es necesario que conozcamos a los principales novelistas de este movimiento. Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, escritor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas, Julio Cortázar,
Gabriel García Márquez, entre otros. Este último es considerado el máximo representante del realismo mágico con su obra cumbre, 100 años de soledad. Ahora, es necesario que conozcamos más sobre Gabriel García Márquez, este escritor colombiano que ganó el Premio Nobel en 1982. Escribió la obra referente del realismo mágico y cumbre en las letras universales, 100 años de soledad. Por ello, los invito a que conozcamos más de este escritor en el siguiente video. ¿Sabías que la novela 100 años de soledad narra la historia de 7 generaciones de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo? La novela convirtió a Gabriel García Márquez en el mayor exponente del realismo mágico. Todo el texto fue escrito en 138.054 palabras. La escritura de esta novela empleó el uso de 15.827 palabras distintas. En 1960, apenas publicada la novela, el compositor peruano Daniel Camino Díaz Canseco ganó el Festival de la Canción de Ancón, Perú, con la cumbia Los 100 años de Macondo. A continuación, estudiaremos las características del realismo mágico. Característica 1. Mezcla de la realidad y la fantasía. 2. Generalmente, los personajes no demuestran extrañeza ante los fenómenos sobrenaturales, pues estos son concebidos como parte de la realidad. 3. El narrador no ofrece explicaciones sobre los eventos sobrenaturales que suceden. 4. Los escenarios en los que se desarrollan las acciones suele ser una metáfora de los pueblos americanos. 5. La trama suele producirse en entornos marginados. 6. Rompe la linealidad temporal del relato, es decir, que las acciones no siempre suceden en orden cronológico. Ahora que ya conoces más sobre el realismo mágico, conoces cuáles son sus representantes, las características y algunas obras, te invito a que realices la primera actividad de tu guía de aprendizaje. Además, puedes hacer un cuadro sinóptico o un mapa de ideas para que te resulte más fácil ordenar toda la información. Ahora te invito a que veamos un video donde ampliaremos más el conocimiento sobre este tema. ¿Sabías que uno de los libros fundamentales del realismo mágico es Pedro Páramo? Publicado en 1955, de Juan Rulfo. La trama trata sobre Juan Preciado. Este regresa a Comala para cumplir la promesa que realizó a su madre moribunda, reclamar a su padre, Pedro Páramo, lo que les pertenece. La historia del viaje y la historia de la relación con su madre se entremezcla con la vida de aquellos a quienes conoce. Ahora que ya conoces más sobre el autor de Pedro Páramo, Juan Rulfo, te invitamos a que conozcas algunos datos interesantes sobre Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez tardó entre 12 y 14 meses, entre julio de 1965 y agosto de 1966, en escribir el libro en 2 máquinas de escribir, una Torpedo que compró en Caracas y una Smith Corona eléctrica. Luego de leer el primer capítulo, la editorial sudamericana le dio un adelanto de $500 de la época. Ahora que ya conocemos más sobre el realismo mágico, profundizamos todavía más en las características de este movimiento literario y conocimos algunas curiosidades de algunos autores representativos, te invito a que resuelvas la actividad número 3 de tu guía de aprendizaje. Para esto, debes tomar en consideración todos los elementos que hemos estudiado. Muy bien, estás haciendo un excelente trabajo. Como te habrás dado cuenta, las escritoras y los escritores utilizan figuras literarias en los textos que escriben. ¿Por qué? Porque con esto se le da dinamismo al relato y que además se le añaden elementos que pueden causar extrañeza en las lectoras y en los lectores. A continuación, veremos algunos ejemplos de figuras literarias, cómo éstas operan y cuál es su efecto dentro del relato. Veámosla. El símil.
Consiste en establecer una relación de semejanza o comparación entre dos imágenes, ideas, sentimientos, cosas, personas, entre otras. Veamos un ejemplo. Una noche, por la época en que Rebeca se curó del vicio de comer tierra y fue llevada a dormir en el cuarto de los otros, la india que dormía con ellos despertó por casualidad y oyó un extraño ruido intermitente en el rincón. Se incorporó y, alarmada, creyendo que había entrado un animal en el cuarto, y entonces vio a Rebeca en el mecedor chupándose el dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad. En el ejemplo anterior podemos ver cómo el autor compara a Rebeca con un gato en la oscuridad. Ese es un claro ejemplo de un símil. Antítesis. Consiste en contraponer una frase o una palabra a otra de significado contrario u opuestas sin implicar contradicción. Por ejemplo, José Arcadio Buendía se encontró una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir. Úrsula, que también había despertado, le preguntó qué le pasaba y él le contestó: «Estoy pensando otra vez en Prudencia Aguilar». No durmieron un minuto, pero al día siguiente se sentían tan descansados que se olvidaron de la mala noche. Oxímoron. Consiste en poner en contacto dentro de una misma estructura sintáctica palabras que se contradicen, pero que en el contexto en que se encuentran se proyectan hacia un significado que las armoniza. Por ejemplo, «Los niños también están despiertos», dijo la india con su convicción fatalista. Una vez que entra en la casa, nadie escapa de la peste. Habían contraído, en efecto, la enfermedad del insomnio. Úrsula, que había aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, preparó e hizo beber a todos un brebaje de acónito, pero no consiguieron dormir, sino que estuvieron todo el día soñando despiertos. ¿Cómo te fue con la lectura del fragmento de 100 años de soledad? Supongo que muy bien, pues déjame contarte que este es un día en la vida de la familia Buendía, en la que nos cuenta cómo la peste del insomnio asoló el pueblo. Quizás lo más relevante es que primero la peste atacó a Rebeca y después fue atacando a todos los miembros de la familia, de tal forma que todos padecieron la peste del insomnio. Pero José Arcadio Buendía se miraba de muy buen humor con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque decía que esto le daba mucho más tiempo para realizar otras actividades. Trabajaba todo el día y podía seguir trabajando toda la noche. Además, José Arcadio cuenta cómo Visitación y su hermano fueron los primeros que padecieron de esta epidemia. En esta semana hemos hablado sobre el realismo mágico, pero ya hemos estudiado en semanas anteriores del realismo del siglo XIX. Por ello te invito a que hagas un cuadro comparativo de estos dos movimientos literarios para que destaquemos algunas características y podamos establecer unas diferencias. El realismo del siglo XIX lo que pretende es presentar la realidad tal y como es. Para esto, el autor recurre a la técnica de la observación y a partir de la observación va a retratar todos los sufrimientos o las penas sociales de la población. En cambio, en el realismo mágico tenemos que sigue el hilo conductor del realismo, pero lleva elementos mágicos. No hay un orden cronológico como sucede en el realismo del siglo XIX y los elementos naturales se exponen dentro de la trama. Ahora conoceremos a nuestro autor de la semana, Julio Cortázar, que escribió Rayuela. Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914 y murió en París en 1984. Escritor argentino, fue una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial que en la década de 1960 dio merecida proyección internacional a los narradores del continente. Emparentado con Jorge Luis Borges como inteligentísimo cultivador del cuento fantástico, los relatos breves de Cortázar se apartaron sin embargo de la alegoría metafísica
para indagar en las facetas inquietantes y enigmáticas de lo cotidiano, en una búsqueda de la autenticidad y del sentido profundo de lo real que halló siempre lejos del encorsetamiento de las creencias, patrones y rutinas establecidas. Su afán renovador se manifiesta sobre todo en el estilo y en la subversión de los géneros que se verifica en muchos de sus libros, entre los cuales la novela Rayuela, con sus dos posibles órdenes de lectura, sobresale como su obra maestra. ¿Averiguaste el reto de la semana anterior? Supongo que sí. Recordemos cuál era el verso del poema que ibas a investigar. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Sí, ese poema es de Pablo Neruda. Es el poema 20 que se encuentra en el poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada. En ese verso, el autor utiliza la antítesis para contraponer lo corto que es el amor y lo largo que es el olvido. Ahora te invito que escuchemos el poema 20 completo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces también yo la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Hemos finalizado la jornada de este día. Estoy seguro que aprendiste mucho en esta sesión. Pero antes de irnos, anota el reto de esta semana. Investiga quién es el autor del siguiente poema. Arte poética. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creados sea y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacerla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño Dios. Esto ha sido todo por hoy en tu clase de lenguaje y literatura de segundo año de bachillerato. Te esperamos la próxima semana. Recuerda que puedes buscar los videos de esta clase y de las anteriores en la página de Facebook de Lenguaje y Literatura 2020. Hasta la próxima.